Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Señor y Padre, gracias ahora por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestras incapacidades, que son absolutas respecto de las cosas espirituales, y por esa razón te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora tome control de nuestra mente, de nuestros corazones, y no solamente nos ayude a entender tu palabra, que nos ayude a ser responsables y también, Señor, cabales, entendiendo que no solamente debemos ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Y también te rogamos que por tu misericordia traigas salvación a las almas que nos acompañan, Señor, trayendo convencimiento de justicia, juicio y pecado, para que vean en la faz de Cristo tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio de Gálatas. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículos 17 al 24. Hoy veremos con la ayuda del Señor cómo Pablo sigue defendiendo su ministerio, su evangelio de la gracia, frente a aquellos judaizantes que le estaban acusando de ser un impostor, de no ser un apóstol verdadero, y estaban acusando de su mensaje, de su evangelio, diciendo que el mensaje de la gracia que él predicaba era un mensaje falso, que realmente no era así. Alguien dijo una vez que la doctrina de la gracia de Dios, donde Dios nos da lo que no merecemos, es como las olas del mar. Esas olas del mar que incesantemente, una tras otra, cuando te metes en el agua y sin parar te quieren arrastrar hacia adentro. Así es la gracia de Dios. Nos lleva hacia Él y nos impide alejarnos de Él. Nos atrae hacia Él. Así es la gracia soberana de Dios. Por esa razón, la gracia es el mensaje mismo del Evangelio. No hay otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Porque ese evangelio es lo que trae salvación y trae seguridad. Cuando el Señor proclamó su nombre en Éxodo 34:6 a Moisés, bajando del monte Sinaí, el Señor le dijo a Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra hebrea que se traduce como piadoso es probablemente la más parecida al concepto de gracia que leemos en el Nuevo Testamento. El punto es que cuando Dios quiere describir sus perfecciones, quiere definir su nombre, quiere definir su carácter, lo primero que menciona es su gracia. Su gracia. Cuando se describe a Cristo por primera vez en los Evangelios, leemos en palabras de Juan que Cristo era lleno de gracia y de verdad. Cuando el Señor nos explica el por qué nos salvó en Efesios 1:2, leemos que nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En conclusión, la gracia no es un concepto, la gracia es Dios. Dios es un Dios por naturaleza, un Dios de gracia, un Dios de gracia. Por tanto, podríamos decir que la verdad divina más importante que hay es la verdad acerca de la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque define a Dios. Ciertamente toda la verdad es importante, toda la verdad importa, pero la verdad más importante es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, porque define a Dios. Y porque fuera de ese evangelio no hay salvación. Somos salvos por gracia, somos santificados por gracia, somos guardados por gracia, y un día seremos glorificados por esa misma gracia, una vez más Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, por medio de la fe en Cristo y de su gracia, todo aquel que crea en Él será declarado justo delante de Dios, será reconciliado con Dios, y esa misma verdad le irá transformando paulatinamente y por gracia a la imagen de Cristo, para que un día, como Cristo, también seamos llenos de gracia y de verdad. Ese evangelio siempre ha sido atacado, hasta el punto que se ha confundido el término doctrina de la gracia con el término calvinismo. Y eso es terrible. Muchos han despreciado estas doctrinas de la gracia porque
es que lo argumentó un hombre, un tal Calvino, y no es cierto. Calvino se centró en los puntos específicos bíblicos y teológicos acerca de la gracia. Esta frase, doctrina de la gracia, simplemente lo que se hizo fue sustituir el término calvinismo, porque son doctrinas bíblicas, no de un hombre. La doctrina de la gracia resume que todo hombre es depravado totalmente, que hay una elección incondicional por parte de Dios, que la expiación de Cristo es limitada, que su gracia es irresistible y que todos los salvos perseverarán para siempre. Y esto no lo inventó un hombre, es lo que ha dicho nuestro Dios, el Dios de la gracia, el Dios de gracia. En el texto de esta mañana, en Gálatas 1, del 17 al 24, Pablo continúa defendiendo precisamente ese evangelio de la gracia. Lo sigue defendiendo frente a aquellos judaizantes que decían, sí, gracia sí, pero más obras, más seguir la ley de Moisés. Y Pablo dice, no, y lo defiende demostrando que ningún hombre le pudo nombrar apóstol, ni siquiera otros apóstoles, que ningún cristiano le pudo transmitir ese evangelio, porque inmediatamente después de su conversión se fue a Arabia y estuvo allí 3 años sin contacto alguno con cristianos. Pero entre líneas de esa defensa que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver ese poder del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús en acción. ¿Por qué? Porque veremos que esa gracia del Señor no solamente nos salva, sino que además transforma, cambia radicalmente a las personas. Y lo veremos no solamente en la vida de Pablo, sino también en la vida de aquellos apóstoles de las iglesias, todos ellos que en otro tiempo eran enemigos, pero que ahora se conocían y aún compartían gozosos el mismo evangelio de la gracia y glorificaban a Dios, porque ese evangelio de la gracia salva y cambia a las personas para la gloria de Dios. Vamos a ver el texto. Si les digo que vamos a ver el texto y vamos a estar intercalando el texto con el libro de Hechos. Así que no se dispersen. Y ya es necesario. El libro de Hechos no es un libro normativo. Es decir, el libro de Hechos no se escribe para que la Iglesia imite lo que se dice en Hechos. Eso es un gravísimo error. Es un libro histórico. Un libro histórico donde el Espíritu Santo relata la transición de Pedro a Pablo, del Evangelio a los judíos al Evangelio a los gentiles. Y de tal manera que en esa historia vemos la obra de Dios a través de la Iglesia. Y por esa razón vamos a ir intercalando para entender lo que Pablo nos dice en este texto desde el punto de vista también histórico. De esa manera podremos ver cómo la gracia del Señor actúa a través de los tiempos. Vamos a leer Gálatas 1, del 17 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hablando Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo aquí lo que está siguiendo, o lo que continúa haciendo, es afirmar su defensa del Evangelio y su defensa de su ministerio. Y fíjate cómo empieza diciendo en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Versículo 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Cuando el apóstol Pablo fue salvado, ninguna influencia humana, incluidos los apóstoles, comunicaron a Pablo la verdad acerca del Evangelio de la gracia que enseñaba y predicaba. Como dijimos ya hace una semana, básicamente porque él entendió esa gracia cuando se encontró cara a cara con Cristo y entendiendo quién era Cristo y que Cristo no le pagara conforme a sus actos, le hizo demostrar que Cristo era un Dios de gracia. Nadie
se lo tenía que enseñar. Él lo vivió, lo experimentó en sus propias carnes. Pero cuando fue salvado, y a la luz del libro de Hechos, inmediatamente después, Pablo quedó momentáneamente ciego y fue llevado a Damasco. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 8, lo leemos. Dice, Saulo se levantó del suelo, en ese momento en que tuvo la visión de Cristo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Allí, siguiendo las instrucciones del Señor, un tal Ananías le visitó y puso sus manos sobre él. Pero Ananías no las tenía todas consigo, porque había oído noticias terribles respecto de Saulo. En Hechos de los Apóstoles, de nuevo, en el capítulo 9, en el versículos del 10 al 15, leemos lo siguiente. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Ya ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ananías tuvo que ir porque fue mandado por el Señor, aunque era reacio. Pero Señor, tú sabes que Pablo es un perseguidor. Tiempo después, el mismo Pablo dijo de ese encuentro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 12 al 16, lo siguiente. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Aquel hombre, Ananías, que le había dicho a Dios, ¿pero qué estás hablando? Tuvo que vencer el miedo, tuvo que vencer el rencor quizás que tenías frente a Pablo, tuvo que vencer la enemistad cuando se acercó a él, al perseguidor de los creyentes. Tuvo que ir hacia Pablo. Pero ya en Ananías se estaba produciendo una obra divina. ¿Por qué? Porque no fue a él meramente para cumplir la orden dada por Cristo, que también, sino que fíjate, fue a Pablo. Fue a él para cumplirla de corazón, con una actitud cercana, compasiva. Pablo dice, vino a mí y se puso a mi lado. Y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Ananías podía haber ido a cumplir la orden y simplemente decir a una distancia, hey, Pablo, levántate, bautízate, porque no, se puso a su lado. No bastaba con decirle, recibe la vista. Pablo debía sentir a Ananías cercano a él. Debía sentirse perdonado por aquellos a los que antes estaba persiguiendo. Debía sentirse parte de la familia de Dios, hermano Saulo. Cuando Pablo se recuperó, según el versículo 17 de Gálatas, nos dice que no se fue a Jerusalén a ver al resto de los apóstoles, sino que se fue a Arabia. Y luego regresó otra vez a Damasco. El tiempo que, según el versículo 18, que estuvo en Arabia fueron 3 años. El texto no dice el propósito de su ida a Arabia, pero está implícito, por la defensa que está haciendo de su apostolado y del Evangelio, que muy posiblemente fue un retiro espiritual. No fue un viaje misionero. Más bien fue para alejarse de los hombres y estar a solas con Dios, y muy seguramente para ser capacitado por Cristo mismo para el apostolado, y no por medio de ningún hombre. Y esto no debiera de extrañarnos, porque el resto de los apóstoles también estuvieron recibiendo 3 años de enseñanza del Señor Jesús. Y Pablo, como apóstol igual, tuvo que recibir la misma oportunidad, la misma enseñanza. Entonces,
Sigue diciendo Pablo, entonces, después de ese tiempo, regresó otra vez a Damasco y luego, versículo 18, subió a Jerusalén para conocer a Pedro y estuvo con él 15 días. Ese fue el primer viaje de Pablo a Jerusalén. Y ese viaje fue un poco impuesto por la circunstancia, porque él salió de Damasco huyendo de los judíos. Esos judíos le buscaban para matarlo porque predicaba a Cristo y porque predicaba su evangelio de la gracia. En Hechos capítulo 9, versículos 22 y 25 lo leemos. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Así que Pablo, huyendo, llegó a Jerusalén para conocer a Pedro. Pero llega a Jerusalén para conocer a Pedro y una vez más Pablo tampoco lo tuvo fácil para entrar en la comunión con los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles también dudaban de él. Y solamente fue porque un hombre, Bernabé, medió por él, es que pudo conocerles, es que pudo estar con ellos. En versículo 26 al 28 de Hechos 9 leemos, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ese trataba significa estaba empeñado, pero no lo conseguía. Y todos le temían. Ahí el motivo, ¿por qué no lo conseguía? ¿Por qué? Porque no creían que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén hablando con valor en el nombre del Señor. Pablo dice que la duración de ese tiempo que estuvo con Pedro fue de 15 días. Y él dice también que el único propósito fue conocer personalmente a Pedro. Literalmente dice conocer o tener comunión con Cefas. No fue a recibir instrucción de Pedro. Esta actitud de Pablo hacia los otros apóstoles no debe ser interpretada como que los despreciaba. Eso sería un pensamiento erróneo por nuestra parte. Hay que entender que todo el mundo de Pablo se había derrumbado, que Dios lo estaba moldeando, preparando personalmente, porque él tenía una misión muy particular, distinta al resto de los apóstoles, que era llevar el evangelio a los gentiles. Por eso más tarde, cuando su evangelio fue desafiado, como aquí en Gálatas, lo defendió afirmando que lo recibió directamente de Cristo, no de ningún hombre, ni siquiera de otros apóstoles. No estaba poniendo en duda el ministerio de esos apóstoles, sino que fue preparado específicamente para una misión distinta al resto de los apóstoles, llevar el evangelio a los gentiles. Pero él fue a conocer al resto de los apóstoles, porque sin duda para él era importante tener compañerismo. Para él era importante conocer y tener comunión con aquellos hombres que estuvieron cercanos a Cristo. Y sin duda, Pedro podía darle información precisa y preciosa sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, sobre sus milagros, sobre su muerte, sobre su resurrección. Pablo necesitaba tener compañerismo con los que compartían la misma fe, la misma gracia, el mismo evangelio. Muy posiblemente, como dice un autor, fue Pedro quien le dijo acerca de cuántos discípulos se apareció Cristo cuando Él resucitó y que Pablo relata en 1 Corintios 15, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Muy posiblemente esta información Él la recibió del apóstol Pedro durante aquellos 15 días. Un famoso teólogo de la antigüedad, Jerónimo, dijo con bastante humor, Pablo no fue a Jerusalén para mirar los ojos, las mejillas y la cara de Pedro, para ver si estaba gordo o delgado, si su nariz era ganchuda o recta, si tenía una franja de pelo en la frente o si era calvo, sino que fue a saber de su compañero de milicias, a tener comunión con un hermano en Cristo. Pablo no conoció a ningún otro apóstol que no fuese Pedro, versículo 19, pero no vi a ningún otro apóstol. Pero sí conoció a Jacobo, el hermano del Señor, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sabemos que no se refiere a Jacobo el apóstol, primero porque dice que no vio a ningún otro apóstol, pero también porque habla de ese Jacobo como el hermano del Señor. Por tanto, no es el Jacobo, hermano de Juan, hijo de Alfeo, que leemos en Mateo.
el hermano del Señor. Ese Jacobo, medio hermano del Señor, que Pablo conoció, llegó a ser creyente cuando fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:7 leemos, donde después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, ese Jacobo, Santiago, estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto. En Hechos 1:14 leemos, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ese Santiago fue el que asumió el liderazgo de la iglesia en Jerusalén después de que Pedro fuera liberado de la prisión. En Hechos 12, versículo 17 leemos, y haciéndole señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Posiblemente ya Pedro, durante su estancia en la cárcel, este Jacobo al que Pablo conoció, ya había sido nombrado líder de la iglesia en Jerusalén. Muy posiblemente fue el que escribió la epístola de Santiago. Pues este Santiago, Jacobo, en sus orígenes rechazaba a Cristo, como leemos en Juan 7. No creían en él. Pero aquí vemos cómo aquel hombre fue cambiado por la gracia de Dios, porque fue un hombre caracterizado por su tierno amor, tanto para judíos como para gentiles. En Hechos 15 vemos cómo defiende con amor que Dios también está salvando por gracia a los gentiles y no solamente a los judíos. Y en Hechos 15, 13 al 19 leemos, cuando terminaron de hablar, Jacobo, ese Jacobo que Pablo conoció, respondió diciendo, escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Aquel Jacobo, que no creía en Cristo en Juan 7, ahora defendía que la gracia de Dios era para judíos y gentiles. Lo entendía perfectamente, que aquella salvación que ellos habían conocido desde el Antiguo Testamento y que muchos pensaban que era solamente para Israel, Jacobo dice, no, es para todos, judíos y gentiles. Era por tanto un hombre deseoso de unir a judíos y gentiles a la familia de Dios. Aquel hombre que en su tiempo no creyó en su medio hermano Jesucristo, pero que fue salvado por la gracia del Señor, ahora buscaba unir en esa misma gracia de Cristo tanto a judíos como a gentiles. Aquel hombre fue completamente transformado. El punto es que los judíos debían entender que más allá del origen étnico de cada uno, la gracia de Dios nos une a Cristo. La gracia de Dios nos une a todos por igual en Cristo. Ese es el propósito del Señor cuando vino a salvar, hacernos uno en Cristo. Ese es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Todos los que son salvos por esa gracia somos uno con Cristo. Años después, Pablo escribió a los Efesios al respecto lo siguiente, Efesios 2, del 11 al 16. Recuerda que los efesios eran gentiles, recordad que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por mano de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esa es la gracia del Evangelio del Señor. Unir a Cristo, a judíos y gentiles, a personas de toda lengua, raza y nación. Así que lo que Pablo buscaba era una estrecha comunión en las cosas del Señor, en el Evangelio del Señor, con aquellos que defendían el mismo Evangelio de la gracia del Señor. En los propósitos de Cristo, su Evangelio, el Evangelio de la gracia, es el único Evangelio que rompe todas las barreras humanas que podamos levantar. La gracia del Señor quita miedos, quita recelos, quita dudas, quita conceptos humanos que dividen, porque en el Evangelio
de la gracia, nada humano vale. Todos somos iguales delante del Señor, todos somos igual de pecadores, igual de necesitados, igual de inútiles, igual de inoperantes. En el Evangelio de la Gracia todos somos confrontados de la misma manera con la persona de Cristo, con su deidad, con su santidad, con su justicia y también con su misericordia y con su amor inmerecidos. Por esa razón solamente el Evangelio de la Gracia puede unir como solo Dios puede hacer. Y es poner en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 2. Solamente el Evangelio de la Gracia puede hacer eso. Analiza todas las religiones que se basan en obras humanas, pleitos, contiendas, considerándose unos mejores que otros. En esas religiones humanas, lo que importa, es la obra del hombre. El legalismo, el esfuerzo, el orgullo y todo esto separa. Crean odio, crean disensiones porque unos se creen que son mejores que otros, más santos que otros, más preparados que otros, mejores siervos que otros. No. Por la gracia de Dios todos somos igual de miserables y necesitamos a un único Dios excelente y ese es Cristo. Por eso la gracia de Dios, de Cristo, une. Y por esa razón la gracia de Cristo siempre nos apunta a Cristo, nos apunta a su verdad. Por eso no es que cualquier otra religión que no apunta a esa gracia, apunte a los líderes humanos. Pero la gracia del Evangelio de Cristo nos apunta a Cristo, nos apunta a su verdad. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso la gracia une a los que defienden la verdad de Jesucristo, como Pablo buscó ese compañerismo, esa unión con los otros apóstoles. Por eso la gracia de Dios defiende el Evangelio de la gracia y defiende la verdad en Cristo y une a todos los que defienden lo mismo. Por eso tener comunión con aquellos que defienden cualquier otra cosa que no sea la única y suficiente gracia y la sola fe en Cristo es unirse en yugo desigual. Es unirse con los que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Es unirse a nubes sin aguas empujadas por la tormenta para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, como dice Judas. Es unirse a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, como dice Pablo en Romanos 16:17. Razón por la cual Pablo sigue afirmando en ese versículo, apártate de ellos. La gracia de Dios que nos salvó es indiscutible. Discutir o poner en duda la sola gracia para la salvación es discutir el corazón del Evangelio de salvación. Es discutir a Dios. Recuerda, porque la gracia es Dios. Es un ataque mortal contra la salvación. Y es lo que los judaizantes intentaban atacaban el Evangelio de Pablo que él predicaba. Cuando ponían en duda todas sus vivencias que confirmaban ese aspecto transformador y reconciliador de la gracia suficiente de Cristo. La gracia, como dije antes, no es un concepto, es Dios. Y la gracia no tiene un aspecto exclusivamente espiritual, es real. Une a distintos, une a diferentes en esa misma gracia en Cristo. Ese es el aspecto transformador y reconciliador de esa gracia suficiente de Cristo. Por eso Pablo debe recalcar bajo juramento en el versículo 20, en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. No miento. Pablo no tenía ninguna necesidad de mentir. ¿Qué ganaba Pablo humanamente hablando con ese mensaje de la gracia del Señor Jesucristo? Nada, porque el Evangelio de la gracia va en contra de cualquier lógica humana. Si él hubiese querido buscar el favor de los judaizantes, hubiera ido con otro mensaje. Y posiblemente le hubiera ido mejor humanamente hablando, pero él no tenía por qué cambiar nada. No estaba mintiendo en nada. Y pone a Dios como testigo que no miente. Esas son palabras mayores, hermanos. Porque solo aquel que tiene la conciencia completamente tranquila, como la tenía Pablo, puede poner a Dios como testigo. Esa conciencia tranquila, esa certeza, solamente puede venir de un corazón que sabe que todo se lo debe a Dios, que nada es debido a sus méritos, que todo es gracia a la gracia desmerecida de Dios,
Como Él le dijo a los corintios en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él estaba completamente tranquilo y ponía a Dios como testigo. Su evangelio no apuntaba hacia Él, no apuntaba hacia los hombres, apuntaba a Cristo, apuntaba a su gracia, y eso trae paz a los corazones, trae paz y descanso. La gracia es un regalo tan inmerecido, tan incomprensible para nuestros corazones, para el razonamiento humano, que trastoca por completo al que lucha contra ella, como sucedía con aquellos judaizantes. ¿Por qué? Porque la gracia soberana aplasta nuestro orgullo, nos avergüenza, nos humilla. Por eso muchos están en contra del calvinismo. ¿No serán que están aplastados bajo su orgullo? ¿No será que están avergonzados y están humillados y no quieren sentirse así? La gracia soberana de Dios nos avergüenza, nos humilla. Y nos avergüenza y nos humilla porque queremos ser los protagonistas, el héroe de la historia. Pero como dice Paul Wasser, en esta historia solamente hay un héroe y se llama Jesucristo. Y eso nos duele. No queremos escuchar eso. Queremos ser los sujetos, no queremos ser los objetos de la salvación. Queremos ser activos y no pasivos en el proceso. Y cuando se nos dice, tú no puedes hacer nada, eso nos avergüenza, nos humilla. Por eso nos resistimos a la verdad de Dios, de que Él es el único autor y consumador de nuestra fe. Por naturaleza, nos rebelamos contra esa gracia soberana. Por eso Dios debe, por su gracia, romper nuestra rebelión, y lo hace dándonos, por gracia, un nuevo corazón, haciéndonos, por gracia, nacer de nuevo, y por gracia abriéndonos los ojos, de tal manera que nos hace entender que sin esa gracia soberana tendríamos que estar en el infierno, justamente. Por esa razón, la gracia soberana de Dios es la doctrina más alentadora que existe. Porque si por gracia has sido salvo, por gracia serás glorificado. Y ya nada te va a apartar de Dios. En ese momento, cuando uno entiende eso, nuestros corazones se llenan de paz, de gozo, de certeza. Y todos los que reciben esa gracia viven y cimentan su vida en esa gracia. Ahora entendemos que necesitamos de la gracia cada día para que cada día podamos ser perdonados y podamos perdonar a otros. Que necesitamos de esa gracia para volvernos a Dios, para sanar nuestros corazones rotos, para fortalecernos en tiempos de problemas, de guerra espiritual. Solo mediante la gracia libre y soberana de Dios podemos tener una relación salvadora con Él por medio de Cristo. Solamente a través de la gracia de Cristo sabemos que somos llamados a la salvación. También somos llamados a la santidad, somos llamados al servicio, somos llamados al sufrimiento. Como dice un autor, desde la elección hasta la glorificación, la gracia de Dios reina en la vida del creyente en espléndida soledad. En Juan 1:16 dice que recibimos gracia sobre gracia. Como decía el apóstol Pablo antes, todo es por gracia, hermanos, en nuestras vidas. Y así será por toda la eternidad. La gracia de Dios nunca va a acabar. Por toda la eternidad. Porque la gracia es el poder divino que nos permite abrazar tanto el gozo como el sufrimiento, tanto sea salud como la enfermedad, tanto sea la alegría como la tristeza, tanto sea el acompañamiento como la soledad, tanto sea la vida como la muerte. Todo se puede abrazar porque sabemos que todo es por gracia. Y en esa gracia, Cristo nos acompañará. Vivamos lo que vivamos y nunca nos dejará. Y todo por su gracia. Pero nuestra naturaleza caída es tan dada a complicar las cosas. A mí me decían, no busques problemas porque ya vendrán solos. Porque ya vendrán solos, ¿sí, verdad? Por naturaleza somos dados a complicar las cosas. Tenemos inoculado aún el virus de la religiosidad y no nos damos cuenta. Así como los judíos convertidos a Cristo en los tiempos de Pablo,
que querían volver de nuevo a las obras de la ley, así hoy día son muchos cristianos. Siguen buscando cómo volver a sentirse bien con sus obras, con sus méritos. Y aunque no pierden la salvación, sí pierden el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento de empezar a mirar sus méritos, sus obras, han dejado de mirar a Cristo y sus méritos. Hermanos, no se dejen engañar por un corazón aún engañoso, aún sediento de obras propias. No se dejen engañar por la religiosidad, por los méritos humanos que traen rencillas, divisiones, que pervierten el evangelio de la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Pregúntate, ¿sigue el evangelio de Cristo hoy día teniendo en tu vida el mismo mensaje central de Cristo y su gracia a tu favor? ¿Has añadido algún mérito tuyo a ese evangelio? ¿En qué se ha convertido el evangelio que recibiste? ¿Puede acaso haberse convertido en un evangelio de obras muertas? ¿No estarás negando y desechando la gracia de Dios sobre ti? ¿Cómo te relacionas con los que te rodean, sean inconversos o sean hermanos en Cristo? ¿Te relacionas a través de tus obras o de la gracia de Cristo en ti? ¿Ven en ti tus buenas obras o las obras de Dios por medio de su gracia? Si el evangelio de la gracia de Dios en Cristo no sigue presente en toda su pureza en tu vida, ¿no será porque muy posiblemente estés desechando la gracia de Dios en tu vida? Pablo no mentía respecto de ese evangelio. Se relacionaba con todos por medio de la misma gracia que él había recibido inmerecidamente. Estaba dispuesto a morir por ese evangelio. ¿Cómo mentir respecto a eso? Él seguía viviendo en la gracia de Dios. No había cambiado un ápice y dice, y pongo a Dios por testigo. Eso es así. ¿Puedes poner a Dios como testigo en tu vida de que sigues viviendo en la gracia de Cristo? ¿O que ahora dependes un poquito de tus obras? Después de dejar Jerusalén, versículo 21 de Gálatas, fue a las regiones de Siria y Cilicia. El libro de los Hechos de nuevo nos dice por qué se fue a Jerusalén, se fue de Jerusalén a esos lugares. ¿Por qué? Porque de nuevo su vida corría peligro por predicar el evangelio de la gracia. En Hechos de los Apóstoles 9, versículos 29 y 30 leemos. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Tarso, si recuerda, era la ciudad donde nació Pablo, Saulo de Tarso, y Tarso era la ciudad principal de Cilicia. Así que Pablo, huyendo de Jerusalén, se dirigió a Cesarea y de ahí, pasando por Siria, llegó a Tarso, en Cilicia. Y la verdad es que no hay mucha más información de ese tiempo de Pablo ahí. Pero muy posiblemente allí predicó el mismo evangelio de la gracia a los gentiles. ¿Por qué? Porque en su segundo viaje misionero, que leemos en Hechos 15, y junto con Silas, visitó a las iglesias de esos lugares para confirmar la fe de ellos. Hechos 15, 40 y 41 leemos, Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es decir, ya había iglesias allí, muy posiblemente fundadas por Pablo, y fueron a que realmente ver si aquellas iglesias seguían firmes en la fe del Evangelio. El punto es que Pablo, donde quiera que iba, no predicaba otro Evangelio. Fuera a judíos, fuera a gentiles, con todos actuaba igual, a todos trataba igual, a todos amaba igual, a todos llevaba la misma esperanza de la gracia en Cristo. Hermanos, no hay otro evangelio que predicar, ya lo dije antes. Si Pablo actuaba así es porque sabía perfectamente que no hay más que decir. Solo existe un evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. No hay más. No hay otro evangelio que vivir que no sea el evangelio de la gracia. No existe otra manera de tratar a todas las personas por igual que no sea con la misma gracia con la que Cristo te ha tratado a ti. No lo hay. Debido a ese inicio tan ajetreado de ministerio, huyendo de aquí para allá el pobre Pablo, Pablo sigue diciendo en Gálatas 1:22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Es decir, debido a estar huyendo de aquí para allá, aún no había podido visitar a los hermanos de las iglesias que estaban al sur de Palestina. Ellos solamente habían oído de Pablo
y de cómo el Señor lo había salvado, versículo 23, sino que solo no oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y esos hermanos estaban tan gozosos por esa obra del Señor, que aunque no conocían personalmente a Pablo, versículo 24, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios por causa de él. Aquellos hermanos glorificaban a Dios por esa vida nueva de Pablo, hermanos. El Evangelio de la gracia transforma al vil pecador en hijo de Dios, trae gloria a Dios. Solamente el Evangelio de la gracia trae gloria a Dios. Solamente ese Evangelio. ¿Quieres que la iglesia glorifique a Dios? Predica el Evangelio de la gracia de Dios. Ningún otro mensaje, ningún otro evangelio puede traer gloria a Dios. Solamente el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo lo trae. Recuerda de nuevo Efesios, que nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquellos hermanos pasaron del miedo y la desconfianza hacia Pablo a glorificar a Dios por causa de Pablo. Aquel evangelio quitó de aquellos hermanos toda indiferencia respecto a la vida de Pablo y trajo una sincera preocupación por su vida. Quitó todo rencor hacia Pablo y trajo cercanía en amor sincero, y daban gracias a Dios por haber mostrado su gracia inmerecida una vez más. Una vez más reconocieron el glorioso carácter de nuestro Señor Jesucristo, un Dios lleno de gracia y de verdad. Como dice un autor, en las palabras "y glorificaban a Dios por causa de mí", podemos leer al corazón henchido de gratitud de Pablo hacia Cristo y su gracia que tuvo hacia él. La gracia del Evangelio nos lleva a glorificar a Dios, a Cristo. Nos lleva a una vida plena de gratitud y de alabanzas al Señor de nuestra salvación. Este párrafo que acabamos de ver es probablemente el menos teológico de toda la carta de Gálatas, porque Pablo lo que está haciendo simplemente es contar su periplo, defendiendo su apostolado, defendiendo el Evangelio, describiendo sus viajes, pero entre líneas hemos visto la obra del Espíritu Santo trayendo por gracia y por medio del Evangelio salvación, restauración, compasión, amor, seguridad, certeza. Todas estas características es lo que debe caracterizar a todos los cristianos que hemos sido salvados por la misma gracia del Señor Jesucristo. Salvación, restauración, compasión, amor, seguridad y certeza. Pero también hemos visto que también trajo amistad sincera, compañerismo inquebrantable, aliento en medio de las dificultades. El mismo Evangelio de la gracia trae entre nosotros lo mismo: amistad sincera, compañerismo inquebrantable, aliento en medio de las dificultades. En definitiva, es el Evangelio que trae gloria a Dios por medio de vidas salvadas y transformadas por la gracia de Cristo. Si eres salvo, lo fuiste por la misma gracia que acabamos de ver. Entonces, ¿continúas viviendo en ese Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo? ¿Muestras esa gracia de Cristo a otros, sean creyentes o no? ¿Eres perdonador? ¿Eres compasivo? ¿Tratas a todos por igual? ¿Eres compañero inquebrantable de milicias? Ese Evangelio de la gracia de Dios no solamente transforma a las personas, tiene relevancia en toda nuestra vida, afecta a nuestras relaciones matrimoniales. ¿Tratas a tu esposa o a tu esposo con la gracia del Señor Jesucristo? ¿Tratas a tus hijos con la misma gracia del Señor Jesucristo? Afecta a tus relaciones, afecta a las relaciones eclesiales, cómo nos tratamos los unos a los otros. Afecta a relaciones sociales, laborales. Cuando ves a alguien inconverso enfrente tuya, ¿qué ves? ¿A un enemigo? No, a un pobre que necesita la misma gracia que tú tienes. Tratemos a los demás con la misma gracia con la que Cristo nos ha tratado y nos sigue tratando y nos tratará por toda la eternidad. Vivamos en esa gracia. Tenemos que vivir a Cristo y Cristo es gracia. Vivamos en esa gracia. Soportémonos con esa gracia. Alentémonos por esa gracia. Dependamos en todo tiempo de esa gracia. Si nuestra relación con Dios es por gracia, la relación entre nosotros debe basarse en la misma gracia. Debemos vernos con la misma gracia con la que Dios nos ve.
Que el Espíritu Santo siempre nos apunte a esa valiosa gracia de Cristo, porque si no, vamos a acabar mirando la miseria de uno mismo. Solo el Evangelio de la gracia te va a liberar de la amargura. Podrás perdonar con libertad en el corazón, porque te sientes perdonado por la gracia inmerecida de Dios. Como sucedió con Pablo, como sucedió con el resto de los apóstoles, como sucedió con las iglesias, como sucedió con Ananías, que se puso a su lado y le dijo: hermano Pablo. Solo el Evangelio de la gracia trae verdadera sanidad espiritual, porque sentirse perdonado por gracia sana. Solo el Evangelio de la gracia trae gloria a Dios. Así que debemos tener cuidado de lo que hacemos con ese Evangelio. Porque ese Evangelio no ha cambiado. Sigue siendo la verdad misma de Dios. Cuidado con cambiar el Evangelio. Cuidado con hacerlo más atractivo para no herir, para que no nos rechacen. Cambiarlo en lo más mínimo es anular la gracia de Dios, y sin la gracia de Dios no hay salvación. Pongamos siempre a Dios como testigo que solo predicamos a Cristo y a este crucificado. Comprometámonos con Dios a hacerlo. Solo el Evangelio de la gracia nos guarda. Hoy día sigue habiendo judaizantes modernos, como los del tiempo de Pablo. En aquellos tiempos el mensaje era: la gracia sí, pero más Moisés, más la ley. En nuestros días es el Evangelio más tus obras, Evangelio más líderes religiosos, libros religiosos, organizaciones religiosas. Muchos falsos dicen hoy que uno no puede ser salvo a menos que haga, y en ese a menos que haga añaden multitud de obras humanas. Y muchos caen en ese terrible error que condena. Por eso solamente el Evangelio de la gracia te va a proteger de abusos de autoridad, de lobos disfrazados con pieles de ovejas, de palabras mentirosas. Te va a proteger de falsos evangelios. Solo el Evangelio de la gracia va a salvaguardar a la iglesia de contenciones, de rencillas, de divisiones. Y querido amigo, amiga, que hoy nos acompañas, o que quizás vienes normalmente, pero que aún no has confesado con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, solo puedes ser salvo por la gracia de Cristo, no por tus obras, no por tus bondades, no por tus esfuerzos. ¿Es imposible? No, lo siento, no eres bueno. Y si lo fueras, tampoco podrías ser salvo. Solamente lo puedes ser por la gracia de Cristo. No por tus obras, no por tus bondades, no por tus esfuerzos. Solo puedes ser salvo de la ira de Dios si confías en Cristo por fe. Ruégale que te perdone. Ruégale que te haga nacer de nuevo. Ruégale que te dé arrepentimiento y fe. Ruégale que te ayude a confesar tus pecados. Y si confiesas tus pecados y crees en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, entonces por gracia serás redimido. Por gracia serás comprado por Cristo. Por gracia Él habrá pagado el precio de tu libertad con su sangre derramada en la cruz. Y por esa gracia serás reconciliado con Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Donde quiera que se predique el Evangelio de la gracia de Dios en su pureza, siempre, queridos hermanos, querida iglesia, siempre ese Evangelio producirá frutos. Nadie que escuche ese mensaje de la gracia de Dios de tu boca va a salir igual. Evidentemente, o lo considerará una completa tontería y tristemente será condenado eternamente, o verá su vital importancia y se aferrará a Cristo y clamará a Él por su gracia, y entonces serás salvo por gracia eternamente. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por recordarnos una vez más que todo es por gracia. Que si estamos hoy aquí de pie, Señor, es porque tú has tenido gracia hacia nosotros. Porque tú en tu gracia, Señor, mandaste a tu Hijo a que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que por medio de esa gracia tener fe y arrepentimiento creyendo en ti, Señor. Nada se debe a nosotros. Todo lo que hemos aportado a toda esta obra es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra rebelión, Señor. Pero tú eres un Dios de gracia porque tú eres gracia. Tu nombre es piadoso, es gracia. Y por esa gracia ahora podemos estar cerca de ti a través de la obra de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa gracia todos los días de nuestra vida. A que esa gracia sea real, no solamente a nivel intelectual, sino en el trato los unos con los otros.
que siempre nos apuntemos a Cristo, que siempre veamos a Cristo, que veamos a las almas que nos rodean aún muertas en delitos y pecados como almas que también necesitan de la gracia de Cristo. Ayúdenos, Señor, a mostrarles gracia. Y entre nosotros, ayúdenos, Señor, a vivir en esa gracia, a considerarnos en esa misma gracia, a que descansemos en esa gracia. Señor, que de esa manera tú sigas utilizándonos a nivel personal y a nivel eclesial para seguir llevando ese evangelio que trae esperanza y certeza a este mundo perdido. Que no dejemos en ningún momento, Señor, de ponerte como testigo de que predicamos a Cristo y a este crucificado. Que nunca nos avergoncemos de ese evangelio, aunque este evangelio quizás nos pueda llevar a la muerte. Da igual, Señor. Ayúdenos a predicar a Cristo y a este crucificado cada día de nuestras vidas. A proclamarlo, Señor, a exaltarlo con nuestras vidas, a vivirlo cada día. Señor, te suplicamos que no solamente nos hagas vivir en esa gracia, ayúdenos a sentir en esa gracia, a amar en esa gracia, a confiar en Cristo en esa gracia. Padre bendito, que de esa manera podamos transmitir tu evangelio en toda su pureza para que tú sigas salvando a más almas por tu gracia. En el nombre de Jesús.